Buen día, somos estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Medicina Humana. Hoy hablaré sobre un tema de laboratorio sobre anticoagulantes, que vienen a ser medicamentos que previenen la formación de coágulos sanguíneos. También evitan que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes. Los coágulos en las arterias, las venas y el corazón pueden causar ataques al corazón, derrames cerebrales y bloqueos. Se pueden tomar un anticoagulante si se tiene ciertas enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos, un ritmo cardíaco normal llamado fibrilación auricular, un reemplazo de válvula cardíaca, un riesgo de coágulos de sangre después de una cirugía o defectos cardíacos congénitos. Los anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química relacionada por su efecto biológico, que se divide en anticoagulantes de acción directa, que son los que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación, como por ejemplo inhibidores directos de trombina como la irudina o argatroban. Y los anticoagulantes de acción indirecta son aquellos que mediante su interacción con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas alteran el funcionamiento de la cascada de coagulación. Algunos ejemplos son los inhibidores mediadores por antitrombina 3 como la heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular o el danaparoide sódico. Los inhibidores de síntesis de factores de coagulación como los derivados del dicumarol. Se pueden administrar por vía parenteral, sea subcutánea o endovenosa, para inducir un estado hipocoagulante de forma rápida. En clínica se usa esta ruta habitualmente por un corto periodo de tiempo. Cuando se administran por vía oral, el efecto anticoagulante es de lenta instalación. Es más utilizada en los tratamientos. El procedimiento se realizó con el programa de PhysioX. Primero arrastramos el tubo de ensayo hasta el primer soporte de la unidad de agitación orbital. Lo mismo con los otros 5 tubos de ensayo. Luego arrastramos el tapón cuentagotas de la botella de la muestra 1, que es la muestra del individuo sano, al primer tubo de las muestras de la unidad de agitación orbital para añadir 1 milímetro de sangre en el tubo. Las otras 5 muestras de los números sucesivos también se añaden respectivamente. Luego arrastramos el tapón cuentagotas de la botella de citrato sódico al 3.8% ese primer tubo de ensayo para añadir en un 0,5 milímetros a cada uno de los tubos. Luego pulsamos en Mix para mezclar y agitar las muestras. Arrastramos el primer tubo de ensayo al primer tubo de sedimentación del armario incubador para verter el contenido del tubo de ensayo en el tubo de sedimentación. Luego arrastramos el tubo de ensayo, ahora vacío, en el recipiente para la recogida de residuos peligrosos. El contenido de los otros tubos de ensayos también se hará respectivamente. Observamos que el temporizador esté ajustado a 60 minutos y pulsamos en iniciar para incubar los tubos de sedimentación. La simulación comprime el periodo de 60 minutos en solo 6 segundos en tiempo real. Luego arrastramos el primer tubo de sedimentación al compartimento de ampliación para examinar el tubo. Vemos que el tubo está marcado en milímetros. La distancia entre dos marcas es de 5 milímetros. Pulsamos en guardar datos para mostrar los resultados en la pantalla. Luego arrastramos el tubo de sedimentación al recipiente para la recogida de residuos peligrosos y repetimos el paso con cada una de las muestras restantes. Este es el tubo número de sedimentación 2, el tubo de sedimentación 3, el tubo de sedimentación 4, el tubo de sedimentación 5, el tubo de sedimentación 6. En esta tabla vemos la velocidad de sedimentación globular, que en laboratorio la técnica para determinar el BSG consiste en medir la altura en milímetros de la capa de Matías o glóbulos rojos, que se deposita en el fondo de un tubo estándar con sangre anticoagulada por una unidad de tiempo, habitualmente 1 hora. La velocidad de sedimentación de la muestra 5, que es la de un individuo sufriendo infarto al miocardio, fue de 40 milímetros por hora, que es casi el doble del rango normal. En la muestra 4,
del individuo con anemia ferropénica es de 30 milímetros por hora, que también se encuentra fuera del rango normal. Los datos de las demás muestras sobre su velocidad de sedimentación están dentro del rango con algunas elevaciones. Las conclusiones son que los resultados del análisis de velocidad de sedimentación informarán la distancia en milímetros que los glóbulos rojos han descendido en una hora. El rango normal es de 0 a 22 milímetros por hora para los hombres y de 0 a 29 milímetros por hora para las mujeres. El umbral superior para un valor de velocidad de sedimentación normal puede variar un poco de una práctica médica a otra. La velocidad de sedimentación es un dato que ayuda a tu médico a controlar la salud. Diversas enfermedades pueden afectar las propiedades de la sangre y por lo tanto también afectan la velocidad con que los glóbulos rojos se hunden en una muestra de sangre. Por eso es que la información acerca de la enfermedad inflamatoria puede quedar oculta por la influencia de otras enfermedades. Gracias.